Una de las mejores películas y más taquilleras de 2002 fue El Señor de los Anillo, Las Dos Torres, la segunda parte de la trilogía de El Señor de los Anillos. Es una película de casi 4 horas de duración, pero que, dentro del mundo de fantasía, la trama basada en los libros de John R. Tolkien, merecen la pena verlas. Dentro de las subtramas hay una secuencia sobre el momento que está viviendo el pueblo de Edoras y todo el valle de Rohan. Su rey Theoden está bajo un hechizo de Saruman, que le obliga a hacer lo que él quiere, siempre bajo la asesoría de Grima, un lacayo del brujo que está en el castillo y gobierna como el principal asesor del rey. Grima envía al único hijo del rey, Theodred, a una emboscada, mientras el príncipe patrulla es atacado por una horda de orcos que están avanzando contra el reino, acabando con él y su patrulla. Éomer, sobrino de Theoden y el heredero que quedaría, es desterrado por Grima. Éomer se va con la mayor cantidad de jinetes del reino, dejando al castillo desprotegido. Solo queda junto al rey su sobrina Éowyn, la hermana de Éomen, con quien Grima quiere casarse para acceder al trono. Pero justo ahí llegan los protagonistas Aragorn, Gandalf, Legolas y Gimli, quienes logran romper la magia de Saruman y liberan a Theoden del hechizo. Siempre que veo esa escena me parece la mejor analogía de lo que pasa con la política internacional de Estados Unidos y el Estado sionista, pues son estos últimos los que han logrado mantener una presencia importante en las decisiones de política internacional de Washington en los últimos 60 años, por lo menos, sea quien sea el inquilino temporal de la Casa Blanca. Bienvenidos todos al mundo al revés y su primera derivada, títeres y tiranos. Un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros. No digo que haya conjuros, magia o hechicería o cualquier cosa de las que abundan en las películas de fantasía y aventura. En el mundo real no es tan sencillo, no es necesario llegar tan lejos. La respuesta está en la influencia que generan los lobbies dentro de los políticos que toman las decisiones. Estos lobbies han acaparado todos los espacios donde puedan influir en la política contemporánea y futura, pues sus tentáculos no solo están en las afueras de la Cámara de Representantes o el Senado, también se han infiltrado en el pensamiento político desde las universidades, las escuelas militares para mandos medios y altos. Y por último, pero no menos importante, en los think tanks que han creado nuevos columnistas, escritores y editores de noticias de todo tipo. Esta es la forma de hacer política en Estados Unidos. El cabilideo que se genera para buscar leyes a favor de empresas se ha normalizado tanto que a nadie sorprende. Solo los Simpsons se atrevieron a exponerlos en el segundo capítulo de la tercera temporada, cuando Lisa gana un viaje a Washington y se da cuenta de la corrupción que existe en la Cámara de Representantes. Este capítulo apareció en 1991, y de ahí para acá las cosas han cambiado mucho, pero para mal. En Estados Unidos están normalizados los lobbies que están detrás de los políticos para persuadidos de una política u otra. Dentro de los más importantes están el complejo militar industrial, llamado así y denunciado por el presidente Dwight Eisenhower como un lobby muy peligroso para la seguridad interna del propio Estados Unidos. De este lobby salen secretarios de defensa y hasta secretarios de Estado. También es importante el lobby de energía, quienes buscan que el gobierno les apoye con políticas nacionales e internacionales, que favorezca su posición en extracción y distribución del petróleo, gas y energía eléctrica de todos los tipos, etc. También hay lobbies menores como el de salud, farmacéuticas, alimentos, trabajadores del acero, etc. Pero el más importante de todos y el más influyente es el AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, o en español, el Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos. Este lobby está presente en Estados Unidos desde que la Segunda Guerra Mundial acabó. Apareció por el trabajo arduo de judíos, en su mayoría házaros, que buscaban crear políticas que eviten que en un futuro vuelva a pasar un holocausto parecido al de los años 40 del siglo pasado. Es muy difícil determinar la influencia en sucesos de los 50 y 60 del siglo pasado, pese a que hay muchas leyendas al respecto. Pero a partir de la enmienda Jackson-Vanik en 1974, que presionaba a los países de la Cortina de Hierro a permitir el éxodo de judíos bajo pena de romper relaciones comerciales.
Los judíos házaros empezaron a aparecer en la política como asesores de senadores y congresistas buscando apoyar al Estado de Israel, luego como políticos. Pero donde mejor ubicados están es en las universidades y en los think tanks moldeando el pensamiento pro-israelí. Del desarrollo de los sionistas en la política norteamericana podemos hablar un video entero, pero hoy es importante recordar que la influencia del lobby tuvo su momento bisagra entre 1994 y 1995, desde el magnicidio contra Isaac Rabin, que congeló los acuerdos de Oslo, que prometían un entendimiento entre Israel y Palestina que podría llevar a la paz en la región, hasta la llegada de Benjamin Netanyahu en 1995, que determinó el fin a cualquier intento de paz. Bibi llegó con un proyecto bajo el brazo, la creación del Gran Israel. Luego se lo conocería como Ruptura Limpia, en el que se determinaba la destrucción de algunos países pro-Palestina en la ONU y que generaban fuertes debates a nivel mundial. Los países escogidos fueron Sudán, Somalia, Irak, Libia, Líbano, Siria y terminar con Irán. Todos ya han caído, solo falta el Estado persa. Estados Unidos entró en todos ellos y los destruyó, dejando por su paso estados fallidos e incluso divididos como Sudán, pero que también son fallidos tanto al norte como al sur. Aquí no había amenaza alguna para Washington. La intervención de Estados Unidos en estos países solo sirvió para mejorar la posición de Israel en la ONU, nada más. Desde las aulas universitarias, los cuarteles militares y los think tanks se ha influido de manera tal que, cuando se habla de Israel, todos tienen una posición bastante homogénea sobre el tema. Israel es ese pequeño estado que se salvó de un holocausto y que hay que defender porque está en una tierra donde todos sus vecinos lo odian. Ya hay varias generaciones de políticos, periodistas y militares que mantienen la idea que los principales intereses norteamericanos están completamente relacionados con los intereses de Israel. Es por eso que no se necesita magias o hechizos para crear un títere en el poder. Lo único que hace falta es que los mandos altos del gobierno en cualquier rama no informen al presidente sobre tal o cual proyecto en el que esté inmiscuida la CIA, por ejemplo. Mientras Trump o el presidente de turno no sepa qué sucede en el territorio, no puede dar la orden de cancelar operaciones, y la paradoja está en que solo el presidente tiene la potestad de cancelar operaciones. ¿Cómo puede hacer Trump, Biden, Obama, Bush, Clinton o los que vayan a llegar? Vance, Harris o el nombre que quieran para terminar con esos proyectos en el exterior. Estas operaciones están lejos de su conocimiento y no se podrán detener. Pueden causar una escalada incluso nuclear, y ese es el gran riesgo que hoy corre el mundo. Ahora, si tomamos en cuenta que el Mossad, el MI6 y la CIA trabajan juntos en varios objetivos y Netanyahu utiliza al Mossad para sus propios intereses, entonces resulta que el primer ministro termina controlando más desde Tel Aviv que lo que intentan hacer desde Washington. Para colmo, el IPAC ha invertido en tantos políticos norteamericanos que ahora es casi unánime el apoyo a cualquier plan descabellado que Israel quiera lanzar. Solo recordemos que, mientras se acusaba a Bibi de genocida por todos los horrores que están sufriendo los civiles palestinos en manos de las IDF, en el Congreso norteamericano le recibieron con una ovación de pie todos los representantes y duró casi 5 minutos. Fue aplaudido más de 25 veces en sus 50 minutos de intervención. Es por esto que se entiende que, mientras Trump hasta se llegó a burlar de John McCain por su obsesión por atacar al régimen persa, terminó arrastrado a un ataque aéreo a Irán. Que sí, que todo fue un show, sí, pero fue una puesta en escena hollywoodense para salvar las apariencias y el cuello de Netanyahu. Pero no todo fue una pantomima. Netanyahu estaba bajo mucha presión interna y externa por el exterminio en Gaza. Muchos analistas llegaron a decir que el fin del primer ministro era inminente. Entonces encontró una luz verde forzada para atacar Irán y fue apoyado desde las oficinas de la CIA, el MI6 y la DRM francesa. Los planes del Mossad era un ataque estilo terrorista, relámpago, para decapitar la cúpula iraní como lo hicieron con Hezbollah y Hamas. La diferencia fue que Irán supo reponerse y a las 8 horas ya respondió golpeando muy fuerte a los sionistas. El Mossad previó una guerra corta, de días para conseguir los objetivos.
pero Irán se venía preparando para una guerra larga de desgaste y cuando las cosas cambiaron y las defensas israelíes habían colapsado, habían sido saturadas por los abrumadores ataques iraníes, que valga decir, no estaba usando lo mejor de su arsenal aún. En ese momento aparece Trump con un show tipo Top Gun y logra encontrar eco en un gobierno iraní que se prestó para hacerlo con la promesa de que Israel frene los ataques. Trump ya no tiene carta de crédito político luego de sus últimas actuaciones. Primero se prestó para engañar a Teherán y que baje la guardia al declarar que las negociaciones estaban bien encaminadas, horas antes del ataque israelí. Luego dijo que se tomaría 2 semanas para pensar si ataca o no Irán. A las 48 horas atacó. La clave del blofeo fue Vance, quien salió a decir que Irán no debe responder al ataque, que debe regresar a la mesa de negociaciones, como si alguien va a querer negociar con una persona que le importa un pepino los acuerdos. Pero esa declaración de Vance se pareció y mucho a las que hizo en su momento Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, cuando empezaron los aranceles hasta con la isla de Pingüinos. En ese momento Bessent hizo lo mismo, aconsejó que los países no tomen represalias, que lo mejor es que vayan a visitar a Trump y lleguen a acuerdos. Esto lo explicamos en el segundo video, fue un blofeo para conseguir condiciones y garantías especiales en relaciones bilaterales. Ahora pasa lo mismo. Vance pidió a Irán que no tome represalias, que dialogue con Washington para encontrar los caminos de la desescalada. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, viajó de urgencia a Moscú, buscando una garantía de que esta vez Trump sí va a cumplir. A partir de aquí, el juego internacional empieza a cambiar algunas reglas. Primero, Trump hirió de muerte a la OIEA, el Organismo Internacional para la Energía Atómica, porque se destapó que este organismo no es tan neutro como debería y pasaba información a los servicios de inteligencia de Occidente. Entonces, los países a nivel mundial ven a la OIEA como una especie de caballo de Troya. Vamos a empezar a ver países que se nieguen a ser visitados y que rechacen las intervenciones del organismo. En otras palabras, Netanyahu y Trump hirieron de muerte a la OIEA. Segundo, desde el conflicto en Ucrania, el papel de Grossi, director general de la OIEA, ha sido muy lamentable. Ha demostrado ser muy político pro-occidental y el resto del mundo ha entendido que el organismo ya dejó de ser imparcial. Con lo de Irán, Grossi clavó el último clavo en el ataúd de la organización. Tercero, la ONU volvió a quedar mal porque se esperaba una protesta enérgica contra el ataque de Israel, pero sobre todo del de Trump, y no hubo nada. Desde la Secretaría General apenas tibios llamados a la paz. Tampoco pudo frenar el desastre que causa Israel en Gaza. En fin, la ONU es otro que le teme a Bibi y sus socios, la mayoría en Washington. Y así ese organismo solo demuestra que no funciona y devuelve la pelotita a la cancha de la Realpolitik. Cuarto, se confirmó una vez más que un país con armas nucleares se vuelve un país más seguro de ataques externos. La disuasión que genera la creación de estas armas quedaron totalmente expuestos en este nuevo episodio de guerra en Oriente Próximo. El TNP, Tratado para la No Proliferación de Armas Nucleares, también queda sin piso. Por un lado, los firmantes están obligados a permitir el acceso a zonas muy sensibles del desarrollo nuclear de los países. Por otro lado, el acuerdo no permite el enriquecimiento nuclear con fines militares de los firmantes. Israel no ha firmado el acuerdo y tiene carta blanca para desarrollar bombas nucleares. Se habla de entre 400 y 500 bombas en manos de los sionistas. Corea del Norte no firmó y desarrolló la bomba. Ahora nadie le amenaza. Pueden sancionarla, pero nadie se atreverá a atacarla. Los países en desarrollo miran eso y toman nota. Quinto, la palabra de Trump está más gastada que zapatos de maratonista. Ya nadie cree en él, pero es lo que hay, y es muy peligroso. Entonces, los países con estrategia política no van a ir cerrados los ojos a firmar todo en Washington. Hoy deben manejar bien los acuerdos con Estados Unidos, pero deben aprender a diversificar y ver qué pueden conseguir de provecho en el otro lado. Porque para buena suerte del mundo actual, hay otro lado que está desarrollándose mucho, y ese es el sexto punto. Sexto, ha quedado demostrado que ahora, en el mundo, ya no hay un solo policía imponiendo su voluntad. Ahora el mundo empieza a abrirse a la multipolaridad.
El viaje del ministro Arakchi demostró que este conflicto le quedó muy grande a Washington, y esa intervención de Moscú abre la puerta de par en par al multilateralismo. Como dijo Putin hace unos días en el foro de San Petersburgo, Rusia y China no están formando un nuevo orden mundial, solo lo estamos formalizando. El nuevo orden mundial surge de forma natural, es como el amanecer, no hay forma de escapar de él. La única variable no controlada es Bibi, porque en Tel Aviv estuvo con la soga al cuello y de no ser por este ataque del 13 de junio, hoy estaba derrocado. Sin embargo, gracias a la mentira del enriquecimiento de uranio iraní, Netanyahu hoy quiere convocar a elecciones porque goza de un aumento de apoyo en todo el estado. Pero este activo no durará para siempre. En poco tiempo volverán las voces que lo acusan de corrupción, tráfico de influencias y algunos delitos más de los que no ha podido escapar y le sigue como sombra. Así que siempre habrá esa amenaza sobre él y la amenaza a la región en consecuencia. Si no logra desviar la atención lo suficiente, será su fin. Quizás vuelva a encontrar otra excusa para atacar Irán. Aunque el Mossad ha sufrido un duro golpe, se cree que todavía mantenga vigencia en lo profundo del régimen iraní. Quizás encuentre otro objetivo distinto que active ese sentimiento de desafío que distraiga a los políticos y civiles en Israel. No podemos predecir el futuro, pero en base a todo lo visto, podemos concluir que la desesperación de Netanyahu terminará arrastrando de nuevo a Washington a otra cruzada en la región, quizás hasta más peligrosa, o quizás a algún tipo de guerra civil interna en Israel. Solo el tiempo lo dirá. Para el próximo video hablaremos un poco de la historia de este odio visceral a los persas o iranios, que no es nuevo ni de hace un siglo o dos. Esto tiene mucho hilo, muy parecido al odio de Occidente a los rusos, que también es de larga data, y también lo estaremos tratando en su momento. Para los que han llegado hasta acá, solo nos queda agradecerles, y si el video les ha gustado y piensan que les puede ser de utilidad, pedirles que se suscriban al canal y nos apoyen con el pulgar arriba. Besos y abrazos a discreción para todos, hasta la próxima.